Hola jóvenes, en esta semana vamos a empezar a trabajar con el tema de la función exponencial y la función logaritmo. Vamos a reconocer cuáles son sus características, vamos a hacer evaluaciones y vamos a también a graficar. Y por otro lado, vamos a trabajar también con las propiedades de los logaritmos para dar solución a ecuaciones exponenciales y ecuaciones logarítmicas. Aquí lo que sí quiero resaltar es que las funciones y las ecuaciones son cosas completamente diferentes, pero bueno, está dentro del temario de nuestra unidad y tenemos que trabajarlo. Además, creo que trabajar las propiedades de los logaritmos para dar solución a ecuaciones es un tema que te será útil en caso de que tú decidas hacer tus propedéuticos para ingeniería o para algún área que lleve matemáticas, ¿no? De cualquier forma, te será útil. Entonces, vamos a trabajar con la función exponencial y bueno, esta función tiene la forma como f de x igual a la x, donde a es la base y x, que es nuestra variable, es el exponente. Entonces, aquí una de las restricciones que tenemos en esta función es que la base tiene que ser mayor que 0 y diferente de 1. Son nuestras condiciones iniciales para que yo pueda tener a una función exponencial. En este dibujo que te estoy presentando por acá, tenemos a f de x igual a 2 a la x. Esto corresponde a una función exponencial porque tengo como base a, que es un número cualquiera, con estas condiciones obviamente, y el exponente representa la variable. Esa es la característica más importante. Bien, entonces, si yo logro identificar esto o tengo alguna función que tenga estas características, pues quiere decir precisamente que estás trabajando con una función exponencial. Recuerda, la característica más importante de las funciones exponenciales es que la variable es el exponente de esa función. Otra característica importante de la función exponencial es que, como es una función, vamos a estar trabajando con dominio y contradominio. En estas dos imágenes que tú tienes aquí en tu pantalla, te puedes dar cuenta que esto que tengo aquí corresponde a una función exponencial. Pero fíjate, tenemos una condición. En este caso, la base a es mayor que 1. Quiere decir que este valor a puede ser 2, 3, 4, etcétera, ¿no? Y la gráfica que yo obtengo, o una gráfica a modo general, es esta gráfica que yo tengo aquí. Observa que esta gráfica, a pesar de que no nos lo está diciendo, voy a tener esta gráfica que se va a prolongar a lo largo de todo el plano. Y en el otro caso, tengo una gráfica que está invertida. ¿Pero por qué razón está invertida? Aquí la nota de la imagen nos está diciendo que la base es menor que 1, pero no quiere decir que sea negativo, sino que esta base A va a oscilar entre valores menores que el 1 y mayores que el 0, pero nunca va a ser negativo, porque la restricción anterior que vimos es que A forzosamente tenía que ser mayor que 0 y diferente de 1. Entonces, cuando la base oscila en estos valores, ¿qué pasa con la gráfica de nuestra función exponencial? Se invierte. Sin embargo, si tú reflexionas un poquito, pues esta gráfica como tal se va a seguir prolongando y prolongando, ambas gráficas a lo largo de todo el plano. Como la gráfica se prolonga a lo largo de todo el plano, quiere decir que el dominio para mi función exponencial va a corresponder a todos los números reales. Y si tú también observas esta parte de la gráfica, podrás notar que parece que la función se aproxima mucho al eje de las X, pero jamás lo toca. Entonces, como ocurre esto, quiere decir que nosotros vamos a tener una asíntota horizontal justamente en y igual a 0, es decir, una asíntota que va a pasar por el eje de las X. Y si tengo una asíntota que pasa por el eje de las X, quiere decir que y igual a 0 nunca lo voy a tocar. Por lo tanto, el contradominio de estas funciones exponenciales van a ser todos esos valores que empiezan del 0 sin tocarlo hasta el infinito positivo. Eso se va a cumplir para estas funciones exponenciales que nosotros tenemos. Ahora,
Nosotros, aquí en matemáticas, tenemos un caso muy especial de función exponencial. Esta función exponencial es f de x igual a e a la x, donde este e que tenemos aquí se conoce como número de Euler. Y si tú lo buscas en tu calculadora y lo tecleas, el número que te va a salir es 2.7182 y un montón de numeritos. Este número de Euler es un número irracional y satisface la definición inicial que la base tiene que ser mayor que 0 y diferente de 1. Y tengo como exponente a la variable. Entonces, si tú observas esta función en algunos ejercicios, reconoce o identifica que esto pertenece a la función exponencial porque tengo como base un número e, en este caso es e, y el exponente es la variable. Ahora, lo que vamos a hacer en esta primera parte es que vamos a trabajar evaluación de las funciones. Observa que en tu material tengo el inciso A, B y C y en cada uno de estos tengo funciones diferentes y me piden que evalúe cuando tengo ciertos valores para X. En este caso, yo espero que tú identifiques o que ya reconozcas que cuando yo hago la evaluación de una función, evalúo con la variable independiente X y el resultado que yo obtengo no es cualquier número. El resultado que nosotros obtenemos es el valor de la variable dependiente Y. Entonces, eso ya te debe de quedar claro. Y bien, lo que sí te recomiendo hacer en este tipo de ejercicios es el manejo correcto de tu calculadora. Aquí obviamente vas a utilizar tu calculadora para encontrar precisamente los valores de la variable dependiente dependiendo el valor de X. Entonces, vamos a trabajar el primer ejercicio, el inciso A, para ver cómo se soluciona esto, que yo creo que ya debes de tener una idea de lo que se tiene que hacer. Entonces dice, inciso A, para la función f de x igual a 2 a la x, evalúa f con 4 y f en menos un tercio. Observa que esto corresponde a una función exponencial, donde la base es 2 y el exponente es la variable. Entonces, si yo quiero encontrar f en 4, vamos a hacer lo siguiente. Originalmente mi función es f de x igual a 2 a la x, la variable es el exponente, y me piden evaluar la función f en 4, entonces, ¿qué me va a quedar? Pues recuerda que hacemos una sustitución, donde yo vea la variable, voy a colocar pues el valor que va a tomar esa variable, en este caso es 4. Cuando yo resuelvo, es decir, evalúo en la calculadora 2 a la cuarta, el resultado que me va a quedar será 16. ¿Qué significa esto? Que cuando x vale 4, el valor de la variable dependiente y es igual a 16. Ahora resolvamos el otro caso. Originalmente yo tengo f de x igual a 2 a la x. Me piden evaluar esa función en menos un tercio. Por lo tanto me va a quedar 2 a la menos un tercio. Si yo resuelvo esto en la calculadora, me va a quedar 0.793 y muchos numeritos. Aquí, para que todos trabajemos de manera similar, cuando nos queden números con decimales o que no me quede un entero o algo así por el estilo, vamos a utilizar 3 decimales para trabajar todos en la misma sintonía. Entonces, nuevamente, ¿qué me está queriendo decir esto? Pues que cuando x vale menos un tercio, el valor de la variable dependiente y tendrá este valor. Observa que lo que estamos haciendo únicamente es evaluar, es decir, sustituir estos valores en la variable, utilizar la calculadora y resolver. Siguiente inciso. Para la función f de x igual a 3/4 elevada a la x menos 2, evalúa f1 y f en 3/5. Observa que la base ahora es 3/4 y el exponente es x menos 2. Para poder dar solución a este ejercicio vamos a seguir la misma lógica, es decir, la función original es f de x igual a 3/4 a la x menos 2. Voy a evaluar la función con 1 y me va a quedar 3/4 elevada a la 1 menos 2. Si tú observas,
estoy sustituyendo justamente donde está la variable y ahora hagamos una pequeña simplificación. Me va a quedar 3/4 elevada a la menos 1. Si tú en tu calculadora evalúas 3/4 a la menos 1, el valor que vas a obtener será el siguiente, 4/3. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando x vale 1, y vale 4/3. Siguiente caso, vamos a evaluar la función, esta misma función exponencial, cuando la variable independiente vale 3/5. Entonces tengo que f de x es igual a 3/4 elevado a la x menos 2. Entonces voy a evaluar la función en 3/5. Y lo que voy a hacer es que voy a sustituir en la variable 3/5 menos 2. Y voy a utilizar la calculadora para saber cuánto es ese valor. Aquí lo que yo sí te sugiero es un manejo correcto de tu calculadora. Hay algunas calculadoras que nos ayudan un poco más para poder hacer todas estas operaciones. En caso de que tú no tengas una calculadora donde puedas poner directamente los exponentes, lo que yo te sugiero es que hagas las operaciones de paso a paso para que no tengas ningún inconveniente. Entonces, aquí el resultado, cuando x vale 3/5, el valor de la variable independiente será 1.495 y muchísimos valores por acá. Siguiente ejercicio. Para la función f de x igual a e a la 3x menos 1, evalúa a la función con 2 y con 1/2. Observa que esto es una función exponencial donde la base es el número de Euler y el exponente es 3x menos 1. Entonces, vamos a evaluar esta función que es e a la 3x menos 1 con el primer caso. Entonces me va a quedar f evaluada en 2 y eso será igual a tener e a la 3 por 2 menos 1 y cuando yo simplifico esto me va a quedar como e, 3 por 2 es 6, menos 1 es 5. La función que yo tengo que evaluar o tengo que colocar en la calculadora es e a la 5. En tu calculadora tú tienes ese número e, el número de Euler, entonces te va a tocar buscarlo, ¿no? Ya que tengas ese número e en la pantalla de tu calculadora, el exponente será 5 y el resultado que vamos a obtener será el siguiente, 148.413 y más valores por ahí. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues que cuando x vale 2, el valor de la variable dependiente es de 148.413. Y para el segundo caso, nuevamente, estamos haciendo una evaluación. Tengo la función que es igual a e a la 3x menos 1. Voy a evaluar 1/2 y me va a quedar e a la 3 por 1/2 menos 1. Y bueno, si aquí tú eres muy hábil en tu calculadora, puedes meter directamente toda esta operación. Y bueno, también obviamente si tienes la calculadora adecuada. Si no tienes esa calculadora, no importa. Ya te mencioné que puedes hacer las operaciones paso a pasito y resolver con calma y con cuidado este tipo de ejercicios. Entonces, si yo evalúo e a esta potencia como tal, ¿no? El resultado que nosotros vamos a obtener es 1.648 y muchos valores por acá. Entonces, ¿qué me está queriendo decir esto? Nuevamente, que cuando x es igual a 1/2, el valor de la variable dependiente será 1.648. Y bueno, como puedes observar, tenemos diferentes casos de funciones exponenciales donde la lógica de evaluar es sumamente sencilla porque únicamente sustituir. Lo que tienes que tener cuidado es en el uso de tu calculadora para encontrar los valores correctos. Y bueno, más adelante en tu material vas a tener que trabajar también con gráficas de funciones exponenciales. ¿Qué es lo que necesitas para poder graficar funciones exponenciales?
coordenadas, X, Y. Entonces, por ahí en el ejercicio que vas a tener, yo ya te restrinjo los valores que va a tomar X. Tú únicamente vas a encontrar los valores de Y y los vas a plasmar en el plano cartesiano. Es exactamente lo mismo que hemos estado trabajando en sesiones anteriores. Para finalizar este primer video, es importante que reconozcas que la función exponencial puede considerarse como la inversa de la función logaritmo cuando se cumple esta condición. Observa, esta parte de aquí, sin problemas, puede considerarse como una función exponencial, porque A es la base, Y es el exponente y esto es igual a algo. Sí y solo sí, tengo la función logaritmo, es decir, logaritmo base A de X es igual a Y. Si observas, yo puedo ir de esta función exponencial a un logaritmo y también puedo ir de un logaritmo a una función exponencial porque los elementos que nosotros tenemos aquí son elementos comunes. Entonces, esto de acá va a ser sumamente importante para trabajar el siguiente material.